Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la luna nueva en Leo que se da el 4 de agosto del 2024, sobre todo para la República Argentina. Esta carta que estamos viendo es la carta de la lunación para la República Argentina. Está tomada para la ciudad de Buenos Aires, que es en tanto en cuanto Buenos Aires es la capital de la Argentina, por lo tanto es válida para todo el país. Y bueno, nos encontramos con que al ser una luna nueva en Leo, el Sol y la Luna por supuesto están en conjunción en los 12 grados 33 minutos de Leo y el ascendente está en los 20 grados de Leo. Por lo tanto podemos decir que el efecto de la lunación está cayendo más que nada en lo que sería la casa 12, que entonces podríamos decir que sus efectos van a ser más sutiles, no van a ser, digamos, porque la casa 12 es una casa oculta, ¿no? Es una casa donde no tenemos demasiada percepción de lo que ocurre en la casa 12. Al mismo tiempo, la casa 12 en astrología moderna tiene que ver con, bueno, cuestiones que tienen que ver con lo colectivo, con lo masivo, ¿no? Entonces es posible, sí, con el inconsciente, ¿no? Entonces es como si dijéramos esta lunación va a impactar más que nada en no tanto en la conciencia, va a pasar un poco más desapercibida, pero va a tener efectos en todo lo que tiene que ver con el inconsciente o lo colectivo. Es decir, quizás no se note mucho, pero va a tener algún efecto. La energía de Leo va a estar muy presente a pesar de que el Sol y la Luna estén en la casa 12, porque bueno, tenemos el ascendente de la lunación en Leo, pero también tenemos a Venus en Leo, si bien está en el grado 29, que es el grado kármico, ya dejando el signo, ¿no? Y bueno, entonces con Sol, Luna, Ascendente y Venus en Leo tenemos una energía leonina fuerte, ¿no? Y bueno, como lo mencioné en el video que hice acerca de la astrología de agosto, no sé si lo vieron, si no lo vieron está en mi canal, lo pueden ver, para entender mejor un poco los tránsitos y la astrología que vamos a tener en agosto del 2024. Bueno, este va a ser un mes de cierta tensión entre lo que serían los planetas benéficos y los maléficos, ¿no? Es decir, los planetas benéficos, recordemos que son Venus y Júpiter, y los planetas maléficos para la astrología tradicional eran Marte y Saturno. Acá Venus no está demasiado involucrado, lo que podemos ver de Venus es que tiene una cuadratura con Urano, ¿no? Eh, que Urano está en los últimos grados de Tauro y Venus está en los últimos grados de Leo. Pero bueno, fijémonos Júpiter, ¿no? Júpiter está a 6 grados, podríamos decir que está en orbe de conjunción con hasta 5 grados, en realidad 5 grados y 3 minutos de Marte, entonces está en conjunción a Marte, que es uno de los maléficos, y está haciendo cuadratura al otro maléfico, que es Saturno, ¿no? Que está en los 18 grados de Piscis, en la casa 7, en esta carta, en esta lunación. Entonces tenemos un Júpiter que está, si bien está haciendo sextil, sí, está haciendo sextil a la Luna y el Sol, lo cual es bueno. También ese Júpiter está siendo tocado por Saturno y por Marte, entonces viene con una carga un poco pesada de toda esa energía de los maléficos, ¿no? Esto nos habla que, bueno, si cuando está en estas combinaciones o estas energías tenemos como que, a ver, los esfuerzos que tienen que ver por expansivos, ¿no? La buena fortuna, todas las cosas buenas que significa Júpiter están un poco eh, con problemas, como con límites, ¿no? Con limitaciones para expresarse, ¿no? Entonces es como que, bueno, está la idea de que va a haber una expansión o una buena fortuna o una, ¿no? Algo bueno que está por venir, pero es como que no termina de venir, no termina de da esa sensación como que, bueno, lo bueno cuesta que se manifieste, ¿no? No son buenos momentos, quiero aclarar, con estas cartas para andar, por ejemplo, quizás inaugurando un negocio o creando algo, ¿no? Pues si tenemos Júpiter tocando los dos maléficos, no es la mejor carta para iniciar algo o inaugurar algo. Creo que estos son momentos como para estar un poco, bueno, si hay que iniciarlo, hay que iniciarlo, ¿no? Por supuesto. Pero, digamos, por alguna razón kármicamente el universo nos puso a iniciar algo en este momento, ¿no? Pero si se puede elegir, yo diría que estos son momentos para tomarse las cosas en paz y esperemos a que haya, digamos, contacto, bueno, un buen contacto entre Júpiter y Venus, ¿no? Y que no esté Júpiter tocado por los maléficos, ¿no? Para poder tener más buena fortuna y más expansión en lo que iniciemos.
Ahora, Marte y Júpiter están ambos en la casa 10 haciendo trígono al Sol y la Luna, entonces esto también nos habla del gobierno, del poder ejecutivo, de la forma en la cual vamos a vivir la cuestión política, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un poco lo mismo que decía antes, se puede aplicar a la política o al gobierno del presidente Milei, ¿no? Es decir, está la cuestión, es decir, está Júpiter, que es un planeta benéfico, y de hecho Júpiter, si aplicamos la secta, es el planeta benéfico de secta, pero bueno, los otros dos planetas maléficos lo están tocando, entonces es como que va a haber una cierta expansión o una cierta positividad o una cierta alegría, pero se va a quedar un poco corta, ¿no? O una cierta buena fortuna, pero se va a quedar un poco corta porque como que los planetas maléficos le están refrenando las buenas noticias que puede traer ese Júpiter para el gobierno. Hay algo interesante que si queremos preguntar por economía, miramos la casa 2 y bueno, en la casa 2 solo está el nodo sur, que no es el mejor nodo, porque es el nodo involutivo. Pero bueno, la cúspide de la casa 2 está en Libra, entonces tenemos que mirar el estado de Venus. Y Venus, como ya dijimos, está en Leo, entonces cuando un Venus en Leo o el regente de la casa 2 está en Leo, podemos decir que es un planeta que está muy visible, ¿no? Porque todo lo que está en Leo siempre tiene una energía muy visible, muy pública. Entonces, bueno, se va a hablar mucho de economía, se va a discutir mucho de economía, pero Venus está en el grado 29, entonces al estar en el grado 29 es como un grado donde el grado de pérdida, entonces es como que, bueno, sí va a haber mucha discusión pública, muchos quizás anuncios o charlas digamos, discursos y todo esto del gobierno, del que sea, digamos, en general acerca de la economía, pero como que no está pasando mucho porque al estar en grado de pérdida se está preparando para entrar al signo siguiente, ¿no? Entonces no esperemos, digamos, grandes noticias económicas ni grandes conquistas económicas. Si va a pasar algo va a ser, digamos, como algo más acotado, ¿no? Puede ser, bueno, en la Argentina creo que la inflación, el INDEC le anuncia el día 12 que va a caer en esta lunación. Así que puede ser que tengamos alguna pequeña baja en inflación, que es lo que están diciendo algunos analistas políticos, pero yo no creo que sea como para festejar o para decir, bueno, acá digamos, realmente estamos arrancando, vienen los brotes verdes, etcétera. Algo que me parece interesante de leer es que en la casa 9, que tiene que ver un poco tiene que ver con el extranjero, pero también tiene que ver con las ideologías, ¿no? Está Urano. Y con respecto del extranjero, si tomamos la casa 9 como el extranjero, Urano tiene que ver con la revolución, los cambios, ¿no? Y fíjense que, bueno, la Argentina está participando activamente en toda esta cuestión bueno, de todo lo que pasa en Venezuela, ¿no? De que, bueno, el gobierno ya creo que es obvio que hizo fraude en las elecciones, el gobierno venezolano, para quedarse un periodo más. Y la Argentina de alguna manera podríamos decir que está apoyando la sublevación, digamos, de la oposición y de la mayoría del pueblo que habría votado en contra del gobierno, ¿no? Entonces tenemos como una especie de levantamiento, rebelión o revolución incluso que está ocurriendo en el extranjero, en la cual la Argentina está participando en forma relativamente activa, y eso se muestra con un Urano en casa 9, ¿no? Ese Urano también, si lo tomamos la casa 9 como que es la casa que tiene que ver con la ideología o la cosmovisión, nos indica un poco las ideas liberales del gobierno, ¿no? Y fíjense que ese Urano tiene un trígono fuera de signo, pero trígono podríamos decir al fin, con Plutón, que está en Acuario en la casa 6, ¿no? Y la casa 6, ya dijimos muchas veces, es la casa que tiene que ver con los empleados del gobierno, los empleados del Estado, la gente que trabaja en el Estado, los empleados públicos. Y bueno, el gobierno quiere, basado un poco en esas ideas liberales, quiere hacer toda una transformación del Estado, es decir, un poco matar el viejo modelo del Estado y fundar un nuevo modelo del Estado, que eso está representado por ese Plutón en casa 6. Por supuesto, esto es algo que viene de larga edad, desde el que el gobierno asumió, no es algo que aparezca particularmente en esta lunación o en este mes o en estas semanas donde va a estar vigente esta lunación. Pero me pareció interesante ver cómo cuando hay, digamos, un proceso en marcha, hay diferentes cartas que van mostrando un poco ese proceso y corroborando que ese proceso está en marcha.
decía que si aplicamos la técnica de la secta, esta es una carta diurna, entonces el benéfico de la carta diurna siempre es Júpiter y el maléfico es Marte, y acá los tenemos los dos en la misma casa, que es la casa del Poder Ejecutivo, que es la casa 10, ¿no? La casa del gobierno. Así que esto siempre es una de cal y una de arena, como que el gobierno va a tener algún tipo de triunfo o algo a su favor, pero al mismo tiempo va a tener algo en contra, van a meter la pata en algo, puede ser que Milei, si Marte en la casa 10 siempre nos puede hablar de un presidente, de un poder ejecutivo, de un soberano que usa una energía de Marte, que se pone energético y violento, ¿no? De alguna manera. Y acá estamos hablando de que el medio cielo está en Géminis, ¿no? La cúspide está en Géminis, ¿no? Y por lo tanto, bueno, los planetas que tenemos, Marte y Júpiter están en Géminis. Marte en Géminis siempre habla de violencia verbal o de contundencia verbal. Es muy posible, si al estar en la casa 10 es muy posible que el presidente o miembros del entorno presidencial hagan, digamos, declaraciones agresivas, declaraciones, digamos, de alguna manera polémicas, ¿no? Bueno, a ver, realmente no hace falta ser astrólogo y mirar la carta para dar esta predicción, porque en Milei siempre cada vez que agarra el micrófono dice cosas polémicas y atacando a alguien, siempre se está peleando con alguien, ¿no? Pero bueno, acá aparece en la carta. Me parece interesante que Neptuno aparezca muy al final, que está en el grado 29, ¿no? También el grado kármico aparezca al final de la casa 7, podremos tomarlo como que está en la cúspide de la casa 8. La casa 8, entre otras cosas, tiene que ver con el dinero ajeno, entonces por estos días se habló mucho de supuestas entradas de dinero muy grande que va a tener la Argentina. Uno de esos argumentos tiene que ver con una mega inversión que supuestamente haría YPF con Petronas, la compañía malaya de petróleo, que bueno, está toda esta cuestión de que eligieron hacer supuestamente un lugar de Río Negro para Punta Colorada, me parece que era, para hacer un puerto y una planta para hacer gas licuado y poder exportar gas licuado, pero bueno, es una inversión de 30 mil millones de dólares que alguien tiene que venir y ponerlos, ¿no? Y también se habló estos días, bueno, sobre todo antes de que Joe Biden digamos, renunciar a su reelección, ¿no? De que Donald Trump encabezaba las encuestas en los Estados Unidos y que seguramente el gobierno confiaba en como que Donald Trump era uno de sus amigos, entonces cuando Donald Trump ganara las elecciones le iba a dar un préstamo a través del FMI o lo que fuera de 15 mil millones de dólares para salir del cepo. Se habló un poco de todas estas cosas. Bueno, acá aparece Neptuno diciendo, mostrándonos esto, ¿no? De que hay una especie de ilusión de que va a entrar, digamos, la casa 8 tiene que ver con el dinero ajeno, ¿no? Con el dinero de los recursos compartidos, los recursos de los otros. Entonces, de que bueno, va a venir de alguna manera la plata salvadora desde afuera, pero no sé si cuando está Neptuno solo mostrando eso nos muestra que la ilusión existe, pero que no necesariamente esa ilusión se va a transformar en realidad, ¿no? Habrá que ver qué pasa con esta entrada de dinero. Hay que ver si Trump gana las elecciones ahora que está Kamala Harris, ¿no? Que es una persona que parece tener más posibilidades que Joe Biden. Y bueno, toda la cuestión de que si van a construir o no van a construir esa planta con YPF, habrá que verla, ¿no? Si YPF tiene la intención, pero no sabemos si la compañía, si Petronas efectivamente lo va a hacer, todavía no está todo cerrado. El planeta que veo mejor aspectado acá, o mejor puesto, es Mercurio. Mercurio está en Virgo, que es el signo de su exaltación, además es el signo de su domicilio, y o sea que todo lo que tiene que ver con lo que sea comunicaciones, viajes cortos, ¿no? Todo ese tipo de cosas está muy bien aspectada, los medios, ¿no? La comunicación del gobierno, la discusión de ideas en general, ¿no? Ahora, ese Mercurio está haciendo también una cuadratura fuera de signo, pero cuadratura podríamos llamar al fin, algún tipo de cuadratura con Urano, ¿no? Entonces es posible que con esta cuadratura tengamos algunas noticias inesperadas o discusiones inesperadas o digamos, cuestiones que tienen que ver con Mercurio que aparezcan un poco de la nada, ¿no?
También con Mercurio, ya dijimos, tiene que ver con la ideología liberal, así que tiene que ver un poco quizás con la implantación, si se quiere, de un discurso más liberal en la sociedad. Recuerden que venimos de 20 años de kirchnerismo, o de casi 20 años de kirchnerismo, donde el discurso predominante en el poder tenía que ver con un poco la visión más estatista de la cosa, ¿no? Es decir, estas ideas de que el Estado se tiene que hacer cargo de todo, de planes sociales, ¿no? De que el Estado te cuida, todo ese tipo de cosas. Entonces, al tener un contacto fuerte entre un Mercurio con Urano, yo creo que también tiene que ver con eso, con un discurso, porque está en la casa 1, ¿no? Entonces esto habla de nuestro discurso, el discurso un poco de la sociedad tiene que ver más con, bueno, es una cuadratura, así que tiene que ver un poco con discutir las ideas de Milei, las ideas uranianas que tienen que ver con la libertad y eso. Aclaro, como ya hice en otros videos, que no todas las ideas de Milei son uranianas, es decir, las ideas que tienen que ver con, sobre todo con libertad de mercado, individualismo, que cada uno, digamos, tenga su propia, que no haya una estructura centralizada, el Estado, que organice todo esas sí son ideas uranianas. Después el resto de las ideas de Milei son ideas saturninas y conservadoras, ¿no? Él es un conservador, básicamente, que tiene algunas ideas uranianas en cuanto a la libertad de comercio, pero algunas, ¿no? Es decir, no es una figura uraniana para nada, es una persona, es lo que sería un republicano en los Estados Unidos, un tipo conservador. Bueno, vamos a analizar el decanato en el cual está el medio cielo. El medio cielo, dijimos, están exactamente los 5 grados 0 minutos de Géminis. Entonces, por lo tanto, está en el primer decanato de Géminis, que va de los 0 grados a los 9:59 grados. Y ese decanato de Géminis está felizmente regido por Júpiter, al cual los caldeos llamaban también Marduk, ¿no? Y bueno, entonces tenemos una combinación en este decanato de la energía de Géminis, que tiene que ver con la comunicación, también tiene que ver con el comercio, ¿no? Con Júpiter, que tiene que ver con la expansión, la buena suerte, entonces tiene que ver con el éxito comercial, capacidad de expansión mercantil, éxito en los medios de comunicación en el mundo editorial, éxito en los trabajos teóricos, científicos y literarios, aptitud para realizar múltiples tareas, Géminis, que hace varias cosas al mismo tiempo, viajes rápidos al extranjero, idiomas, don de lenguas. Es interesante viajes rápidos al extranjero porque Júpiter tiene que ver con el extranjero, entonces Géminis, ¿no? Multiplicidad de ingresos también, difusión o propaganda de la teoría, la ciencia, la religión, la ideología o la filosofía. Bueno, el gobierno, esto es algo que tiene muy naturalizado, toda la cuestión de crear una especie de lucha ideológica o de expansión ideológica, o digamos, el gobierno se dice que tiene todo este ejército de trolls en Twitter, o lo que era Twitter antes, en X, ¿no? Donde, bueno, postean una cosa y salen todos a repostearla, a retuitearla, es decir, el gobierno está muy enfrascado en ganar lo que sería bueno, lo que Milei llama la batalla cultural, ¿no? Y esto es una batalla de alguna manera ideológica que se da en las redes sociales, en Géminis, ¿no? Y en el discurso en el discurso social. Esto ya lo vimos recién, esto refuerza un poco lo que acabamos de decir de Mercurio, ¿no? Es un Mercurio que va a estar debatiendo en la casa 1, muy, muy público, muy nuestro, digamos, haciéndonos nosotros cargo de debatir las ideas liberales que de alguna manera está queriendo influenciar el gobierno, ¿no? Esto, a ver, no necesariamente significa que el gobierno va a poder imponer su visión ideológica del mundo, pero bueno, es un poco lo que está haciendo, ¿no? Es decir, esto nos muestra que un poco de alguna manera en dónde va a estar concentrado la energía del gobierno. También esto tiene sentido si vemos que lo que dijimos antes, de que al lado, digamos, podríamos decir que en conjunción a ese medio cielo está Marte en Géminis, después está Júpiter en Géminis, es decir, Júpiter también nos habla, bueno, es decir, Júpiter está literalmente en Géminis y en la casa 10, ¿no? Entonces nos habla esto nos refuerza lo que acabamos de decir con respecto del decanato del medio cielo regido por Júpiter. Y además está Marte, y Marte, digamos, siempre que el gobierno, yo decía que Marte, ese Marte puede
ser Javier Milei haciendo declaraciones intempestivas con un, bueno, obviamente para defender su ideología, con un contenido ideológico. Esto está, digamos, todos los testimonios que tenemos acá del Medio Cielo hablan de eso, de un gobierno que va a utilizar todos los medios posibles para intentar imponer un poco su visión o su ideología. Y bueno, por último, el eje de los nodos. El eje de los nodos es el mismo que tenemos en la carta, digamos, no por signo, pero por casas, es el mismo que tenemos en la carta del 9 de julio de 1816, que es el nodo norte en la casa 8. Entonces esto nos habla en parte de recursos compartidos, en lugar de creer que nosotros tenemos que hacer todo solos y solamente cuidar lo nuestro y cerrarnos en lo nuestro, tenemos que dejar que entre el otro a compartir un poco nuestros recursos y a explotar nuestros recursos, ¿no? Esa es una de las interpretaciones. La otra interpretación tiene que ver con bueno, el nodo sur en la casa 2 generalmente da a gente que no puede, digamos, un país que no puede tener reservas, que tiene que ver que endeudarse, el dinero ajeno, ¿no? Y la Argentina siempre pasa esto, cuando junta reservas enseguida las dilapida, ¿no? Como ocurrió un poco en la época del kirchnerismo y en tantas otras oportunidades. Pero bueno, esta es solamente el eje de los nodos en esta lunación, ¿no? Así que es posible que lo que nos esté diciendo ahora es que busquemos algún tipo de inversión especial, o que tratemos que el país, por ejemplo, intente construir traer el dinero para construir esta planta de gas licuado que quieren hacer en Río Negro, ¿no? Este tipo creo que se está refiriendo a algún hecho puntual por el cual debería entrar dinero de afuera, o una inversión afuera, o un dinero ajeno, o un recurso compartido, ¿no? Así que bueno, amigos, no quiero hacer una carta muy larga, un video muy largo. Estas es un poco las cosas principales que veo en esta carta. Este es el clima. Como dije, lo que veo más importante es como una cuestión muy fuerte del Poder Ejecutivo queriendo un poco imponer sus ideas, que esto no es nada nuevo. Y también veo esta cuestión de Júpiter, que está bien aspectado, o está más o menos bien colocado. En realidad está en el signo de su detrimento, ¿no? Que es Géminis, pero no tomemos eso en cuenta. Pero también está tocado por todos los maléficos. Entonces esta cuestión de que si va a haber alguna expansión, alguna buena suerte o alguna buena noticia, se va a quedar todo un poco corto, ¿no? Así que bueno, vamos a terminar acá, y como siempre les pido que, si les agradezco por haberme acompañado hasta acá, les pido que si les gustó me den un me gusta, y si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.